Bien, ya estamos grabando. Entonces voy a empezar con la introducción de, más que todo, definición de variables por el hecho de las variables por referencia y por valor. Ya. Variables. Tenemos, cuando ustedes hacen un proceso, por ejemplo, se declara un proceso P, le vamos a llamar pro1, y normalmente aquí ingresan, supongamos un byte, ¿ya? Un byte X. Aquí tengo el mismo proceso. Byte X. Ya, con la única diferencia de que aquí le voy a poner x igual a 10 y aquí le voy a poner x igual a 10. Esto es lo único que varía de entrada. Y de aquí el llamado, prácticamente le voy a poner igual byte, una variable d. Vamos a decir que d vale 0. Aquí llamo el proceso pro1 otra vez. Aquí le mando d. Esto es un void por si acaso. Después lo coloco. Y supongamos que lo muestro ya. Aunque no esté en C++, pero igual, vamos a poner que lo muestro. Ya. Bien, tal vez varios de ustedes se preguntan cómo funciona esto. En la recursión lo van a necesitar si se confunden. Normalmente esto lo van a usar en una función. Normalmente. Y esto lo van a usar en un procedimiento. Voy a llamar un procedure. Dentro de la función, este es el llamado principal, donde ustedes conocen lo que es el main, ¿no? El llamado principal. Con la única diferencia de que uno es por valor y el otro es por referencia. Dentro de lo que hablamos de valor, yo le mando una variable d. ¿Cómo trabaja acá la función? Esta variable d, supongamos que se está almacenando en una cajita, su valor es el 0. Y aquí x tiene su propia cajita, ¿no? De almacenamiento. Y cuando yo hablo con este proceso de acá, me refiero cuando llamo al proceso pro1 dentro de una variable por valor, automáticamente lo que hace x, como yo sé que d tiene su cajita y acá está el 0, lo que hace x es copiar ese valor, ¿no? Lo copia. Así que cuando hago esto, x igual a 10, ¿qué es lo que estoy modificando? La cajita de x. La cajita de x, y como pueden ver, no toqué en ningún momento la cajita de la variable d, que es con la cual yo estoy llamando. Y a la hora de mostrar, acá lo que me imprimiría sería el 0. ¿Ya? Cuando hablamos de una variable por valor, copia la cajita y automáticamente lo que se modifica es la cajita de x. Pero nunca toca la cajita de d, que es lo que nosotros le mandamos por parámetro, ¿no? La variable por parámetro, que en este caso es byte. ¿Ya? Eso es lo que normalmente hacemos en las funciones. Trabajamos sobre una copia y lo que sea que hagamos con la copia no modifica el valor que le mandamos por parámetro. Y dentro de lo que es valor por referencia, variables de referencia, si venimos al procedimiento, sabemos que les dije que d tiene su cajita igual.
donde tiene su cajita, donde está el 0. Y aquí lo que hace X, ¿cómo funciona X? X hace lo siguiente. X, como es por referencia, X no tiene una cajita, como acá arriba. No tiene una copia. Lo que hace X, donde se encuentra la variable D. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, ¿No se ve mi pantalla? sí, pero Es que aquí se me cambió la configuración de la pantalla y no veo la mía. Allá, no importa. Se ve, está bien, entonces. Ya. Por si acaso estoy compartiendo pantalla. Ya. Entonces, vean a X. X no tiene una cajita como acá arriba. ¿Ya? ¿Qué tiene X? No tiene una cajita. Entonces, lo que tiene X está apuntando a otra cajita. X apunta a la cajita de D. Supongamos que esta D, estoy mandando D con su valor de 0. Lo que hace X es, como es por referencia, apunta a la misma cajita de D. Y cuando yo digo X igual a 10, lo que se modifica es esta caja de acá. La misma que apunta a D. Esta caja se modifica al valor de 10. O sea que automáticamente este valor se deshace. Y esto queda en 10. Porque yo lo modifiqué acá adentro. Tanto como X y como D, que es la variable que yo la utilizo para... o que le mando por parámetro, se modifica. Entonces a la hora de imprimir, ya hice este proceso. Ahora lo imprimo. Lo que me imprime acá es el número 10. ¿Ya? Entonces, por referencia trabaja de esta forma. No hace una copia de lo que le manda, sino automáticamente trabaja con lo que le manda, que en este caso es D. Y en cambio acá arriba genera una copia y trabaja con su copia, ¿no? Lo que es por valor. Y han debido ver al ingeniero de Contreras que usa esto en los procedimientos. Y en las funciones no lo pone. Ya por si se preguntaban eso. Son conceptos básicos que tienen que conocer. En programación 1 los que estaban con el ingeniero Peinado lo vieron. ¿No se ve el mouse? Disculpe. Mi punterito no se ve. no, no se ve. Más que raro. Entonces yo lo voy a remarcar por donde estoy señalando. Qué raro que no sea el punterito. A ver. Ya lo voy a señalar. Entonces cuando estemos acá en el procedimiento, les decía en el procedimiento, lo que hacemos nosotros... A ver, no tengo que modificar esto. Tal vez sea algo raro. Ahora me confirma si ven el mouse. Se ve. Sí, Pero se el ve. problema es que no dibujo con esta cosa. No deja dibujar. Rayos. Y ahora sí. Ahora sí. Todavía mi punterito, ¿no? Sí. Sí, se ve. Y ahora sí. Entonces era esa cosa como... Ya. Les decía que la variable por procedimiento lo que hace es trabajar sobre lo que le mandan, ¿no? Que en este caso es D. En cambio, la función crea su copia y trabaja sobre su propia copia. Por eso en las funciones no se coloca normalmente este simbolito de acá. ¿Ya? Y otro dato importante es que aquí cuando ustedes llaman a Pro1, pueden ponerle el 10, digamos. Por ejemplo, aquí pueden ponerle el 10.
Aunque normalmente no tiene una cajita como acá en el caso de D. Pero lo que hace es copiar lo que tiene el valor de 10. Y esto funciona. En cambio acá no pasa eso, ¿no? Ahí abajo. Si ustedes aquí le mandan el 10, eso no va a pasar. Si ustedes le mandan el 10, aquí automáticamente les manda un error. Les dice, no estoy apuntando a ninguna cajita, por lo tanto te manda una excepción. No se ejecuta el programa. Porque esto no es una caja, es un valor, es un número. No va a trabajar sobre un número, necesita un almacenamiento. ¿Ya? Eso quería que comprendan antes de seguir. Y ahí pasemos al código. Dentro del código, cuando ustedes trabajen, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo hace rato? Ya, han debido ver en el ingeniero Contreras trabaja todo sobre el formulario, ¿no? El formulario lo trabaja acá, doble clic acá y aquí arriba escribe el método, ya sea función o procedimiento. Cualquiera de estos ya lo escribe acá y él lo llama acá adentro, ¿no? Acá adentro lo llama. ¿Ya? Método, ya sea función o procedimiento, y lo llama acá adentro. Y lo que yo lo trabajo de otra forma. ¿Ya? Yo me creo una unidad, se crean una unidad, prácticamente agregan el proceso, le dan a nuevo y le dan unidad de C++. Y les crea esto así. Así les crea. Y bueno, aquí crean sus métodos ya. Aquí crean sus métodos, donde normalmente aquí colocan todos sus métodos. Ya colocan todos sus métodos, los que hacían acá, arriba. Y aquí solamente lo llaman, digamos, ¿no? Aquí va a ser todo mi módulo cadena, supongamos. Donde únicamente van a ser las cadenas. Ya, pero antes de hacer esto, el problema de C++ es que no es como Delphi. En Delphi ustedes manejaban solamente una unidad. Aquí arriba hacían todo, los que estaban en programación 1 manejaron Delphi o Lazarus. Hacían todo esto y acá arriba tenían los métodos, ¿se acuerdan? Los métodos que colocaban y automáticamente los generaban acá abajo. ¿Sí? Todos los métodos, por ejemplo, como esto, como está acá, esto lo declaraban así y automáticamente lo declaraban ustedes aquí abajo, se generaba esto. Así era en Delphi. Pero en C++ estos dos archivos están separados. Cuando crean una nueva unidad, ustedes tienen el punto CPP. El CPP es donde está toda la lógica de abajo, todos los métodos. Y cuando manejan el punto H, en el punto H solamente declaran lo que tienen en la otra ventana, digamos, en el CPP. ¿Ya? Entonces cuando yo quiero declararme un método, primero tengo que declarármelo acá y ya recién lo hago acá, ¿no? Y así de esa forma ya aquí ya solamente lo llamamos. Por ejemplo, sacar primera letra, digamos, ¿no? Lo llamo. Pero lo pueden trabajar de esa forma o directamente lo hacen acá su método, ya no importa, ya eso es opcional, es para solamente les comento que se puede separar. Para que no tengan todo el código acá adentro, digamos, ¿no? Todo el código acá adentro y se vea larguísimo de acá a fin de que acaben el primer parcial. ¿Hay que ponerlo en uso esa unidad o ya no? Ahorita les explico eso. Ya cuando creen esto, les dije los dos, ¿no? Normalmente para que ustedes tengan los métodos como son el len, todo eso, ¿no? Para que les reconozca, en esta unidad solamente tienen que agregar esto. Este pragma package está acá adentro. Está en el formulario. Aquí está. Fuera de acá. Ah, no, aquí. No. Lo estoy confundiendo. Es acá en el punto H. En el punto H para que ustedes conozcan los demás, porque como les digo, esta es la cabeza de arriba. Este es su título donde está todo lo de arriba.
Lo de acá solamente es código, puro código. Esta es la cabeza donde aquí le agregan las librerías y demás. En el punto H, copian lo que está en el otro punto H. Solamente copian esto. Cuando ustedes agregan un botón o algo acá dentro en el formulario, aquí le sale. Por ejemplo, yo agregué un menú y me sale el menú. Si agrego un botón, me va a salir acá abajo el botón. Y así. O si agrego un string grid, me va a salir el string grid acá abajo. Entonces, dentro del formulario, copian esta primera línea para que tengan los métodos que tiene C++. Eso lo copian en su punto H de la otra unidad, que es esto. Nada más. O también lo de acá abajo es lo mismo. Puede igual de con esto. Nada más. Eso lo hacen para que reconozca los strings, ¿ya? Los métodos de los métodos internos dentro del lenguaje. Y acá en form H, para usar ese otro módulo, tienen que llamarlo, ¿no? Como en programación 1. Solo que ahí le llaman, así lo unen, ¿ya? Colocan el numeral, include y el nombre del archivito ese. En este caso es cadena. En este caso es el punto H, ya el punto H está todo, les decía. Solo eso hacen y ya así lo tienen. Eso lo agregan en el punto H igual del otro. Ya, nos vamos al CPP. Aquí es donde está toda la lógica, la idea. Ah, y otro detalle. Cuando ustedes trabajen con el código, con el char, esto trabaja con código ASCII, ¿no? Y este WeChart trabaja con el Unicode. Este trabaja con el ANSI string. Y este trabaja con el string. ¿Ya? Nunca confundan, nunca trabajen este con este, ni tampoco este string con este chart. Nunca lo confundan. Si bien trabajen este char con este string o bien trabajen el ANSI string con el char. Nunca lo confundan. Si lo confunden y colocan un carácter que no coincida entre ellos, van a pensar que el código está mal. Pero el código no está mal. Lo que está mal es el tipo de datos, porque no son compatibles. Por ejemplo, X es un char y Y es una variable WeChart que trabaja en Unicode y este trabaja en ASCII. Lo único que estoy haciendo es preguntar si este carácter char es igual a este y este WeChart es igual a ese. Pero hay una diferencia, que dentro del lenguaje lo que está entre comillas simples trabaja en ASCII. Lo que está entre comillas simple trabaja en ASCII. O sea, en esto. Trabaja con el char, no con el WeChart. Por lo tanto, si yo ejecuto esto, lo único que me va a ejecutar es este código que dice ASCII. Este de acá no son iguales. Aunque yo ingrese el U, acuérdense, fíjense que ambos ingresan del edit 1. ¿Ya? Ambos ingresan del edit 1. Entonces yo coloco esa U que estaba ahí. Voy a dar la mayúscula, pero no. La U, que tiene un carácter especial. Prueba. Y me dice ASCII, ¿no? Nada más. Tendría que haber mostrado el de abajo, ¿no? El que dice igual Unicode. Pero no me lo muestra porque incluso sabiendo que este es ese mismo carácter, ¿no? Ese mismo carácter, le digo es igual a ese mismo carácter y me dice que no lo compara, no lo acepta. ¿Ya? Son errores básicos que les puede pasar, así que tómenlo en cuenta. ¿Ya? Trabajen mejor con esto. Y así esto les va a funcionar bien. Ya. ¿Todo claro hasta ahí? Ya vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. A ver, ¿qué ahora? ¿Qué hacemos? Hagamos el primer número. ¿No vas a hacer cadena de culpa? Sí, cadena. Pero
Me acuerdo que hay un método llamado sacar el primer número de una cadena. Estaba pensando en eso. Bien, entonces vamos a hacer un método que les va a ayudar bastante. Un método que me costó en mi momento pensar. Ya. Bien, entonces si vamos a hacer un método así, voy a hacer lo siguiente. Necesito lo siguiente. Supongamos que tenemos una cadena de esta forma. Ese ejercicio fue el examen de verano, ¿no? Creo que sí. Pero igual, en mi momento igual se lo van a usar igual, ya sea con números o con caracteres únicos. O sea, no importa si son números o si son caracteres especiales, si saben hacer esto, van a poder hacerlo con cualquier otro. Porque acuérdense que si el ingeniero les dice, sáquenme solamente las palabras, y ustedes ven un carácter así, esto tienen que ignorar. ¿No ven? Entonces tienen que asumir que solamente van a agarrar las palabras dentro del abecedario. En este caso estoy tomando en cuenta solamente los números, ¿no? Solamente es cuestión de restringir eso. Ya, 168. En este caso, lo único que quiero hacer es mostrar los números. ¿Ya? Mostrar los números. Solamente eso. Necesito mostrar los números. Por ejemplo, tendría que mostrar el 98. En el examen creo que decía el número mayor, ¿no? Algo así. Era eliminar el primer número de una cadena. Primer número de una cadena. Yo vi que era el número mayor. Ya, entonces saquemos el número mayor. ¿Ya? Ya, saquemos el número mayor. Entonces, tengo este número de acá, el 98, tengo el 1 y tengo el 168. Ya, pensemos, que necesito que pensemos. Porque si no vamos al código no vamos a hacer nada. El código solamente es copiar lo que pensamos. ¿Ya? Normalmente vamos a buscar este es número, este es dígito, este es dígito, este es dígito. Ya, hasta aquí ninguno de estos es dígito. Vamos a ir buscando los dígitos, ninguno de estos es dígito. Este es dígito. Sí, es dígito. ¿A ver? Sí, es dígito. Entonces, para seguir avanzando, porque recuerden que tengo que agarrar este de acá. Primero vamos a hacer esto. Primer número. Este va a ser una función. Ya, una función. Que nos saque el primer número. Si fuera el primer número, ¿cuál sería? El 98, ¿no? El 98. Ya. Luego vamos a tener otro método que me va a decir el número mayor. O en todo caso va a haber otra función que me va a retornar el número mayor. Entonces, otra función, el número mayor. Ya, vamos a hacer estos dos métodos, necesitamos hacer para que se haga este procedimiento de sacar el número mayor. Este es el primero y este es el segundo. El primero es el oficial y el 2 es su auxiliar, digamos. Entonces, vámonos primeramente este sería el 2, ¿ya? Estamos pensando en la idea del 2. Dentro del 2 necesito el primer número. ¿Cómo saco el primer número? Buscando, ¿no? Hay que buscar, toda la vida hay que buscar. Y, como les decía, hay que buscar hasta que encontremos un dígito. Encontramos el dígito, ¿no ves? El 9. Pero ahora que encontramos el 9, tenemos que seguir buscando. Pero hay un detalle, no sabemos si hay dígitos a la derecha. Por ejemplo, si estamos parados acá, no sabemos si hay dígito para allá. O tal vez es el último de acá, digamos, de la última posición, no sabemos. ¿Cierto?
Entonces, cuando encontremos el dígito, digamos, encontramos, ¿no? Encontramos el dígito. Ya. Lo encontramos. Ahora tenemos que preguntarnos si es que de aquí para allá no hay nada. O sea, hay dos formas de controlar eso. En programación 1 ustedes controlaban con un i menor o igual a la longitud de la cadena. Esto es la longitud de la cadena. ¿Cierto? Pero aquí casi no se manejan estos i. No se manejan acá. No se manejan. Olvídense de esto. No se maneja. La forma de controlar esto, de que yo diga que i es menor o igual a n, que sería el caso cuando el punterito i, que en todo caso manejaban en programación 1 de esta forma. Este era el 1, este era el 2, ¿no es? Supongamos que este es el 20. Y si 20 era menor o igual a la longitud, 20, esto entraba todavía, ¿no? Y así era 21, no entraba. Entonces, aquí eso manejamos en programación 1. Aquí en programación 2, lo que vamos a hacer es eliminar estos. Vamos a eliminar. Fíjense que ustedes han eliminado. El ingeniero de controles elimina con un delete. ¿No? Los elimina hasta que la cadena queda vacía. ¿No? Entonces, como no hay contador, como en este caso, ¿cómo sabemos si la cadena está vacía de aquí para allá? Simplemente preguntamos si en este caso esta es la cadena X. Nos preguntamos si X es diferente de vacío. Supongamos que encontramos el dígito, ¿no? Encontramos dígito. Encontramos un dígito. Entonces, si encontramos un dígito, tendríamos que preguntarnos si X es diferente de vacío. Asumiendo que yo todo lo de acá ya lo eliminé. Supongamos que esto de acá ya lo eliminé. Ya no existe. Así que para seguir buscando, tengo que preguntarme si es que esa cadena es diferente de vacío para seguir buscando. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Estaríamos bien hasta ahí. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Podemos seguir buscando? Sí, ¿no? Porque nuestra cadena no es vacía. Hasta este punto nuestra cadena no es vacía. Sigue teniendo caracteres. Entonces, ¿X es diferente de vacío? Sí. Es diferente de vacío. Porque tiene estos otros caracteres restantes. Y lo segundo es preguntar si es que el siguiente dígito, este de acá, el siguiente carácter, que es este, es dígito, digamos. Es dígito. ¿Cuál? X en la posición 1. Entonces, si X es diferente de vacío y el siguiente que voy a buscar es dígito, ¿qué procede? Al llamado recursivo. ¿Ya? Esa es la idea. Porque como les digo, aquí estamos eliminando. O sea, tenemos el H, lo eliminamos. Tenemos el O, lo eliminamos. Tenemos el L, ¿es dígito? No, lo eliminamos. Tenemos la A, ¿es dígito? No, lo eliminamos. Tenemos el 9. Sí, el 9 lo tenemos. Ya, lo almaceno por acá. Lo elimino. El 9 lo tengo acá. Supongamos una variable Z. Lo guardé antes de eliminar. Ahora, hasta ese punto dentro de la línea, yo pregunto, ¿mi variable X es diferente de vacío? Puedo seguir buscando, digamos, ¿no? ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando haya un 9 acá, digamos, ¿no? Si hay un 9 ahí, digamos, lo elimino. Obviamente la cadena ya estaría vacía, ¿no? Si elimino todo. Si es diferente de vacío, vacío es diferente de vacío, falso, no va a hacer nada. Pero ese caso todavía no se da. Ese es un ejemplo de por qué lo estoy tomando. Porque puede que al final haya un número. Pero esto todavía, si estamos acá, se cumple. Y además, el siguiente dígito X en la posición 1, que es el de acá, la posición 1 ahora, porque lo demás lo eliminé, es dígito llamado recursivo, o en todo caso, seguir buscando. ¿Sí?
Fíjense acá. Cuando encontramos el dígito, seguimos buscando, ¿no? Y cuando no encontramos el dígito, ¿qué pasa? Por ejemplo, no encontramos. No encontramos dígito. ¿Qué hay que hacer? Se aumenta la variable i. No ocupamos i. Cuando no encontramos el dígito, copiamos lo mismo de acá abajo. ¿Ya? No hay i, aquí no hay i. Olvídense de la i, no hay i. Chacho. No quiero borrar el borrador. Vamos a borrar la cosa. Ya. Cuando hay esos dos casos, ¿ya? Cuando no encontramos el dígito, cuando no encontramos dígito, que es en este caso de acá, luego hay este caso de acá, no encontramos el dígito, llamado recursivo, seguir buscando. Encontramos dígito, pero hay que asegurarnos que una vez que encontramos, si hay la posibilidad de seguir buscando. ¿Ya? ¿Cuándo nos vemos en el primer caso? Cuando digo no encontramos dígito. Por ejemplo, antes de que haya borrado todo esto, era hola 9, ¿no? Hola 9. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy acá. A ver. Pregunto. ¿Es dígito? No encontramos dígito, ¿no? H no es un dígito. No encontramos dígito. Entonces hay que seguir buscando. Lo elimino. Ya. Ahora tengo la O. Estoy en la O. No es un dígito. No encontramos dígito. Seguir buscando. La L. No es dígito. Seguir buscando. La A. No es dígito. Seguir buscando. El 9. No es dígito, ¿no? ¿O es dígito? Es dígito. Como es un dígito, hay que pasarnos a la K. Pongamos que este es un else. No encontramos dígito. Hay que seguir buscando. En este caso el 9. En este caso esto sería falso, ¿no? Porque digo, estaría diciendo si no es dígito. ¿No es dígito? Me daría falso, porque el 9 es un dígito. Me voy por falso y diría, encontramos el dígito, en este caso el 9, ya lo guardé, digamos, ¿no? Ya lo guardé el 9. Antes de pasar al siguiente tengo que guardar. Encontramos dígito, ¿no? El 9, ya encontramos uno. Aquí está Z, encontramos dígito. ¿Qué procede? Para seguir buscando, yo tengo que asegurarme de que se pueda seguir buscando. Con esta condición de acá. X es diferente de vacío. Sí, seguimos buscando. Si en el caso este tuviera un else y la cadena solamente fuera hola 9, olvidémonos el resto, solo fuera hola 9, tendría que acabar ahí, ¿no? ¿Para qué seguir buscando? ¿Correcto? Si solamente fuera la cadena que diga hola 9, ahí tiene que acabar. Yo aquí pregunto, ¿X tiene caracteres? No tiene caracteres, porque el 9 era el último, el cual eliminaste. Entonces, se acaba y directamente yo puedo decir retornarme Z, digamos, ¿no? Retornarme Z, que es el último dígito. Vamos acá, return Z. Si solo fuera hola 9, me retorna 9, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa que es en este caso acá? ¿Es diferente de vacío? No. ¿Por qué? Porque tenemos todavía caracteres que buscar. ¿Ya? Entonces, y pregunto, aquí tiene que haber un AND. ¿Y el siguiente es un dígito? ¿Este 8 es un dígito? Sí. Entonces seguimos buscando. Y así va a seguir buscando, ¿Hasta dónde? Según ustedes a simple vista, ¿hasta dónde va a buscar? Hasta acá, ¿no? Supongamos que aquí hay un espacio. Aquí hay un espacio. Acá hay un espacio. Pregunta acá, ¿el 8
Fíjense, estamos en el 8. No encontramos dígito. No, encontramos un dígito, ¿no ves? Encontramos, ahora es el 8. Encontramos el 8. Entonces esto se ve por falso. Y digo, encontramos dígito, ¿no es? Sí, el 8. Bien, entonces, X es diferente de vacío. Esto lo eliminé. X, ¿cuánto vale X? Todo esto. ¿Toda esa cadena es diferente de vacío? Sí. Y además, el siguiente es un dígito, o sea, este de acá es un dígito. La respuesta sería no. No es un dígito. Entonces, como no es dígito, acuérdense, si cumple este y este no cumple, ¿qué pasa? ¿Se cumple la condición o no? No. No, hay un AND. Con el AND no se cumple eso. Para que se cumpla tienen que ser los dos verdaderos. Entonces, como esto es una condición que no se cumple, vámonos por falso, retornamos Z. ¿Sí? Retornamos Disculpa, Z. el ejercicio era mayor, que devuelve el mayor dígito o mayor número. El número mayor. Ah, ya, ya. Pero de momento estamos acá nomás. Que me retorne el primer número. Porque hay que sacar los números para poder comparar entre números, ¿no? Para recién hacer el 2, el primero. Si no sacamos el número, no tiene idea de cómo vamos a comparar, digamos. Entonces la idea era primero sacar el primer número. Y es lo que estamos pensando ahorita. Bien. Entonces, sabemos que el espacio, este de acá, es diferente de vacío, sí. Y además, ¿es dígito? No. Entonces, como ya no tengo que seguir buscando, ¿qué procede? Aquí procede a retornar el dígito. ¿Ya? Bien. Ahora yo les pregunto, ¿cómo haremos para aquí vamos a acumular el 9 y el 8? Porque tenemos que retornar el primer número. De momento lo hemos buscado los dígitos, pero no hemos, como yo diría, concatenado la cadena para que me retorne un número. ¿Dónde hacemos ese proceso? Digamos? A ver, si aquí tengo un return Z. Ya. Cuando yo retorno Z, cuando yo retorné Z, ¿dónde estábamos antes de que retorne el 8? Antes que retorne el 8. Supongamos que Z es 8, ¿no? Antes que retorne Z, cuando estaba el 8, antes de que lo eliminara el 8, vámonos para atrás. Aquí ya hay un return. Vámonos para atrás. Aquí era un 8. Obviamente este 8 ya no existe, ¿no? Porque lo eliminé. Lo único que me queda ahí es Z, que tenía el 8. Supongamos que es un carácter Z. Tenía el 8. Y antes de que tenga el 8 tenía el 9. Ya. Pero cuando yo tenía el 9, cuando yo encontré al 9, ¿por dónde hice el llamado recursivo? ¿Por acá? ¿O por acá? Cuando tenía el 9, lo que hice fue preguntar si habían caracteres para buscar. Y la respuesta era sí. Y cuando estaba con el 9, pregunté si el siguiente era un dígito. ¿Y el siguiente cuál era delante del 9? Era el 8. Entonces esto igual se cumplía. ¿Correcto? Entonces es por acá por donde yo llamé para que vaya a buscar el 8. Entonces es aquí donde retornamos. Cuando yo hago el return, lo que hago automáticamente es volverme por donde hizo el llamado. Y el llamado lo hicimos aquí. Aquí lo hicimos el llamado. Y ahora, ¿cómo concatenamos estos valores, digamos? Ya que tengo el 8. Por acá ponele que hay uno que le llama primer número.
Y aquí yo le mandé X. A ver. Cuando yo hice el return de Z, cuando encontré el 8, me vuelvo para atrás y vuelvo acá. Vuelvo a un llamado anterior. Un llamado anterior que tenía. Que en este caso era cuando encontramos el 9. ¿Y aquí adentro qué tengo? ¿Qué tengo acá adentro? ¿Qué retorné acá? El 8. El 8. Ahí tengo el 8. ¿Y qué tenía en Z en ese momento? Antes de que tenga el 8. El 9. El 9. Entonces ahorita cuando hicimos un return, lo que tiene Z es el 9. Y aquí tengo el 8. Tendría que concatenar Z, ¿no? Más el 8. Si Z vale 9 y el 8 vale, digo, el primer número que me retornó Z antes que valía 8, tengo 98. Y podría retornar eso, ¿no? Pongamos que hacemos esto. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Porque de esta forma es como trabaja la recursividad. Tienen ustedes almacenar los valores que necesitan en una variable Z, supongamos, y cuando lo van a necesitar, como en este caso tuve el 8 y aquí tenía el 9, lo voy guardando. ¿Entendieron hasta ahí? Medio que me perdí un poco al final. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? A ver, pensemos. Volvamos otra vez al inicio. Una pregunta, si dice primer num, estás guardando el 8 ahí, ¿no? O sea, eso es lo que no se entiende, ¿no? Si en Z no estaba el 9 y el 8, ¿por qué sacaste primer num X y dice 8? Ya. Les decía por eso esto, ¿ya? Al final, ¿cómo es como nuestro caso base? Esto de acá, el último. ¿Ya? ¿Se acuerdan que encontramos el espacio, no? El espacio. Preguntamos si habían caracteres. ¿Ahí sigue caracteres? Obvio que sí. Es todo lo que está acá. Y además, ¿ese espacio es un dígito? No, ¿eh? Falso. Por falso retornamos Z. ¿Cuánto valía Z hasta entonces? 8. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Retornamos el 8. Ya. Ahora la pregunta es, ¿este 8 dónde lo estoy retornando? ¿Quién llamó? A la función primer número, ¿no? Al primer número llamó. Pero aquí igual hay un primer número, por si acaso. Ahora vamos a ver por qué. Aquí igual hay un primer número. Pero la diferencia es que yo les pregunté esto. Antes del 8, ¿quién estaba? El 9. Y si cuando yo tenía el 8, lo guardé en Z. Entonces, cuando yo retorné Z que tenía el 8, ¿cuál fue la función que lo llamó a este? Fue acá. Porque en ese entonces estaba el 9. Y la pregunta era, ¿dónde el 9, dónde fue donde tenía Z el 9 y dónde lo llamé? Pues acá, pues. Porque X tenía caracteres para buscar y además el siguiente dígito, que antes de cuando tenía el 9, el siguiente dígito era el 8. Por lo tanto, se cumplió la condición y de aquí hicimos el llamado recursivo. Entonces, ¿dónde retorna Z? Acá, ¿no? Donde hicimos el llamado recursivo. Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. Y ahora, ¿cómo hago para que el 8 y el 9 se junten? Les dije, ¿no? Para que me retorne un número. Pues simplemente, como Z tenía el 9, ya no tiene el 8.
Acuérdense que ese 8 era en otro, en el anterior, cuando todavía había este de acá, el espacio. Entonces, esto ya no hay. Cuando hicimos el return Z, eso ya se perdió. Siguen entrando todavía y son las... ¿Qué son? Ya no sé mucho. Entonces, ahora, lo único que voy a hacer es retornar el primer número. Entonces, el primer número, ¿cuál es? El 8, le dije, ¿no? Y el Z. Y si yo le digo return, sería el 9 más 8. ¿Y qué me retorna de eso? 98, ¿no? 98. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces el último return, el de abajo, solo retorna cuando el siguiente carácter ya no es dígito, ¿no? Claro, eso es lo que les estaba haciendo la comparación acá. ¿Ya? Cuando yo retorné el 98, ¿ya? Se va el 9. Ya no existe el 9. Yo les pregunto, antes del 9, ¿quién estaba? Un carácter. Un carácter. ¿De dónde hicimos el llamado a ese carácter? Cuando teníamos ese carácter. No lo hicimos de acá, ni tampoco de acá abajo. Lo hicimos de acá. Al primero. Porque no encontrábamos ningún dígito y llamábamos, ¿no? Entonces era cuando tenía la A. Entonces supongamos que antes de que Z tuviera el 9, tenía la A. Y aquí tenía la L, y aquí tenía la O, y aquí tenía la H. Y eso era Z, digamos. ¿Ya? Tenía la H, tenía la O, la L y la A. Entonces, cuando tenía la A, no encontramos dígito. ¿Qué hago acá? Retorno eso. ¿Ya? Retorno eso. ¿Qué había acá? 98. ¿Cierto? Cuando tenía el 98, este 98 se va arriba. ¿Quién fue el que me llamó a mí, digamos, no? ¿Quién fue el que me llamó antes de cada return? Fue cuando tenía la A. Entonces, cuando tenía la A, entramos acá y de acá lo llamamos. Pero, ¿qué me devolvió? 98. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Está en chino? F. Es lo mismo que hicimos acá, solo que ahora en vez de 8 retornamos el 98. ¿Sí? Sí. No me convence eso, pero ya. Retornamos el 98. Bien. Ahora, ¿qué tenía Z o qué teníamos antes de la A? La L. Entonces, ¿quién llamó al método L? Desde acá igual llamamos a L, ¿no? Porque no había un número o no había un dígito. Entonces, ¿qué fue lo que me retornaste? Otra vez el 98. La primera vez fue acá. La segunda vez igual ahí mismo. Ya. Ya hizo esto, viene abajo, no hay nada más que hacer. Chao. Volvemos un paso atrás. Cuando Z tenía la O, cuando estábamos acá en la O, igual, no había un dígito, por lo tanto, allá hacíamos el seguir buscando el llamado recursivo, que es esto de acá. Pero aquí solamente hay primer num. ¿Y primer num que te retornaba? El 98. Otra vez volver para atrás. Ya, sacamos la O, la H. Estamos con la H. Cuando yo tenía la H, que era el primer carácter, y no encontramos dígitos, retorno lo que tiene el primer num. ¿Qué tiene el primer num? El 98. Retornamos el 98. Y al final se acabó los caracteres. ¿Qué me retornó primer num? 98. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay ningún número en la cadena? Ese es el caso base.
Eso lo vamos a ver en el código ahorita. Solo quería que comprendan esta idea, porque así es como van a pensar para hacer su código. Si no piensan esto, no van a codificarlo nunca. Sí, los que pasaron con peinado saben. Nos vemos más tarde con los de peinado. Si es que alguien está en programación igual. Ya, bien, aquí tengo un método. Este es el método primer num. Esto tengo que declararlo acá. ¿Dónde está? No. Estamos en el CPP, se declara y le decía en el punto H. Aquí. Punto y coma. Ya. No importa si es. A ver, voy a correrlo, no tiene que haber ningún error. Chale, ya valimos. Ah, no hay el dígito. Ya. Por ejemplo, fíjense, aquí trabajo con char y aquí trabajo con WeChat. Ya, yo cuando estaba en la materia trabajaba con WeChat, por eso lo tengo así. Y aquí con string. Y aquí estaba probando con el otro que les decía. No importa, les dije, si van a trabajar con string, lo trabajan con WeChat. Si trabajan con así string, lo trabajan con char. Ya, es preferencia de usted. Ya, ¿cómo sabemos si un carácter es dígito? Únicamente si el carácter es mayor o igual a 0 y menor o igual a 9, ¿no? ¿Cómo saben eso? Por el código ASCII, ¿no? Hay una función igual llamada stick. Ah, también. Pueden hacerlo o se crean el de ustedes, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí está, ¿no? Desde el 0, que es el 48, hasta el 9, que es 57. Entonces, si está dentro, si es mayor que 0 y menor o igual que 9, es un dígito. True. ¿Ya? Nada más. Y lo que les decía, ¿qué pasa si la cadena era vacía? Me dijo, ¿no? Si la cadena es vacía... Ah, ya. En vez de return, nosotros acá, en vez de hacer directamente return, lo almacenamos, ¿ya? O sea, en C, digamos. Si es vacío, aquí ustedes pueden poner return vacío, ¿no? ¿Sí o no? Si es X es vacío, colocan return vacío y da igual. Pero yo aquí estoy poniendo C, almaceno C igual a vacío y al final retorno C. ¿Cuánto vale C? Vacío. Vacío. A ver. Entonces es lo mismo, digamos. Es lo mismo que hacer un return directo. Aquí tendría que tener ¿cuántos return? 3, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero yo no ocupo los 3 return. Aquí tendría que haber un return. Aquí vale un return. Y aquí vale otro return. Puro retorno. Pero yo no ocupo tantos retornos, así que directamente lo que hago es almacenarlo en C. Si la cadena es vacía, pues obviamente el resultado es vacío, ¿no? Como les decía. Y ahora si primer num, aquí está, primer num, retornaba eso. Pero no voy a retornar eso, lo almaceno en C. Y lo que me retorne igual es return. Ya. Es exactamente lo mismo que hicimos. X es diferente. Ya, primero que nada, ¿cómo guardamos Z? Ahí está, pues lo guardamos, ¿no? En un char. Belleza. ¿Cómo eliminamos un carácter? Aquí está. Eliminamos el primer carácter, H, lo eliminamos. Ahí está. Como les expliqué, lo elimino, guardo el carácter. Elimino, guardo el carácter. No es dígito. No encontramos ningún dígito. No es dígito. Ya. Ahí está, no es dígito. Luego, X es diferente de vacío. Aquí está. Si esto no es dígito, se va por falso. X es diferente de vacío y además es dígito. Primer num es dígito. Si se cumple, Z más el primer num, ¿no? Si se cumple, Z más el primer num. Caso contrario, solo retornamos Z. ¿Ya? Luego, ahí está, retornamos Z, ¿no? Z es lo mismo que C, por lo tanto se retorna C. ¿Ya? Olvídense de esto, ya no lo hagan así. Con return no lo hagan. No lo hagan eso, no tiene que haber en una función o en un proceso 3 return. Solo tiene que haber uno. ¿Ya? Si Contreras ve esto en su examen, lo aplaza. Solo tiene que haber uno. Es lo mismo que hicimos. Lo único que aquí les diría es que tienen que comprobar si C es vacío.
A ver o no. A ver. No me acuerdo por qué puse esto. Ya, pero luego lo vamos a probar. Pero de todas formas es lo mismo que estaba acá. Y aquí llamamos al llamado. Miren, fíjense, hay dos casos, hay dos llamadas. Una acá y otra acá. Y ustedes solamente vieron una llamada, si no me equivoco. Esto está bien, por si acaso, no está mal. Pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque verificamos todos los posibles cortes que pueden haber, las búsquedas y demás. Ahora hay que ver si funciona, pues, ¿no? Si no, yo se las estaría charlando. Bien, aquí está el primer número. Voy a usar un ANSI string. Cadena. Aquí se llama el primer número, ¿no? Escucha, no lo tengo. Tengo 4 errores. Y es porque no cerré la consola. Tiene 4 errores. Chale. Esperen un ratito, voy a borrar esto. Quiero ver dónde marqué el error. No hay ningún error, bien. Ese es el debug. Cuatro errores. Sterling. Y es por este bull. Ah, ya. Por un punto y coma. Era por eso, ya. De aquí debe ser lo mismo. Ya, está bien. Ya, el error era porque aquí yo lo tenía con corchete. Sí, se está grabando la clase por si acaso, ahorita vamos a cortar. Solo le voy a mostrar que funciona y de ahí me retiro. Tenemos que ir con Dunio. Ya edito uno, cadena cat. Ya. Aquí tiene que ser el primer número, ¿no? Ahí está el primer número. Pero esto me retorna, ¿qué me retorna este primer número? Una cadena, ¿no? Entonces vamos acá, lo colocamos acá. Ya. Y aquí es un string. Ya. ¿Qué le pusimos hace rato? Hola 98 como una. Ah, ya. Hola 98 como 1 está 168. Y este es el primer número. Si aquí colocan, no sé, un 2, les tiene que dar el 2. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso era todo. Oye, Raúl, disculpa, no tener uno que sea 5 minutos para explicarlo. ¿Cómo funciona en parte la recursividad? Yo tengo entendido, digamos, que se llama a sí mismo y que tiene el caso base para que deje de hacer su bucle. Ah, ya. Pero, Eso lo vamos a ver con la ingeniera Dunia con los números, ¿ya? Los que tengan tiempo. ¿Ya? Ya. Bueno, nos vemos dentro de un rato.